buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una nutrida agenda tenemos hoy, lunes 24 de abril. Sin embargo, antes es obligante un comentario editorial. Y más que un comentario editorial, mira, es una sugerencia gratuita que le hago a los señores del gobierno en cuanto a su diseño de política comunicacional. Vale, ¿cómo se les ocurre abstraerse del júbilo nacional por el premio Cervantes al gran poeta venezolano Rafael Cadenas? ¿Cómo se les ocurre aislarse? ¿Qué autogol es ese? ¿Qué absurda estupidez es esa? Tienen a todo un país celebrando un alto motivo de unión nacional, como lo es el que por primera vez un venezolano acceda a ese máximo galardón de las letras hispanas, y resulta que el gobierno lo ignora. Lo ignoran las cuentas de los organismos oficiales, lo ignoran todos los medios públicos que deberían ser públicos, pero en realidad son del PSUV. Es un absurdo, es un absurdo. Hace unos días apareció el ministro de la Cultura del gobierno, haciendo una presentación pública, porque decidieron decretar como patrimonio cultural de la nación el tequeño. En serio, no es un chiste, de verdad. Patrimonio cultural de los venezolanos. Un pedacito de queso enrollado con masa. En serio, pero no tienen tiempo para hacerse parte de este júbilo nacional por la entrega del más importante premio a las letras hispanas a un compatriota venezolano. Les recomiendo, los invito, les insto a que revisen el discurso de Rafael Cadenas al recibir el premio. Fue cortico, no es como Maduro, no, fue cortico, pero dice cosas importantes. También ahí se distancia de la cháchara oficial. Un maestro venezolano, un docente venezolano, un poeta venezolano acaba de obtener el premio más importante de las letras hispanas. Motivo de alegría y de júbilo para toda Venezuela. Hablando de maestros, tenemos también que celebrar otra circunstancia vinculada a ese valiente gremio, a ese gremio en lucha. Los maestros venezolanos lograron rechazar un intento de intromisión judicial en esa instancia histórica de los trabajadores venezolanos, como lo es la Federación Venezolana de Maestros. Tenemos en línea precisamente a la profesora Carmen Teresa Márquez. La profesora Carmen Teresa Márquez es la primera mujer en presidir la Federación Venezolana de Maestros y nos puede dar más detalles sobre esta situación. Profesora Carmen, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. La escuchamos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se logró evitar esta, intromisión judicial en lo que es la estructura y funcionamiento del organismo de los maestros venezolanos? La escuchamos. Sí, efectivamente, buenas noches, ¿cómo estás, Chugo? Un abrazo y para todo el pueblo venezolano, especialmente para mis compañeros y colegas maestros. Sí, efectivamente, nosotros hicimos las elecciones por la vía autónoma, apelando al convenio 87 de la OIT, como con nuestros estatutos, y un grupo de personas introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una anulación de nuestras elecciones. Empeoró la justicia. El viernes pasado no aceptaron la anulación de nuestras elecciones, y nosotros acogemos eso con mucha fe, porque quien hace las cosas bien
salen bien. Nosotros hicimos nuestras elecciones como lo manda la ley, realmente como lo mandan nuestros estatutos, y las cosas nos salieron bien. Así que estamos muy contentos. Creo que fue una justicia en Venezuela. Aquellas personas que creían que nos iban a hacer daño, pues realmente no. Aquí estamos pensando solo en una cosa, en seguir trabajando por los maestros, en seguir luchando por los maestros, en seguir exigiéndole al gobierno y esperando esta noticia que tiene el presidente de la República de aumento salarial, tanto para el salario mínimo como para todos los trabajadores del país. Y por supuesto, luego de este anuncio de los trabajadores del salario mínimo, se reaperturará la discusión de la tercera convención única y unitaria. Estamos realmente, cogemos nuestra decisión con mucha humildad, pero con mucha constancia y sobre todo con trabajo. Es un compromiso que tenemos con los educadores venezolanos. Estamos oyendo a la profesora Carmen Teresa Márquez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, profesora, la felicito a toda la directiva y a todos los maestros de nuestro país, porque ustedes han dado una lección una vez más. Ustedes son maestros dentro y fuera del aula, le han dado una lección también a todo el movimiento sindical venezolano y al gobierno también. El gobierno durante mucho tiempo ha estado interviniendo en los procesos electorales de los órganos sindicales, violando de esa manera convenios internacionales que tienen fuerza de ley interna. Ahora bien, variando un poco el foco de la conversación, profesora, infórmenos cómo marcha el tema de la lucha reivindicativa, cómo marcha aquella comisión de seguimiento que había accedido al fin el Ministerio de Educación a establecer con los sindicatos en relación al tema de la contratación colectiva. ¿La escuchamos? Sí, nos reunimos efectivamente, todas las 17 federaciones. Se nombró una comisión más pequeña para estudiar los casos que se han presentado en los diferentes estados de traslado inconsulto, de suspensiones de sueldo, etcétera. Entre esas, mi persona está en la comisión. Hoy nos reunimos las 17 organizaciones sindicales, primero para hablar sobre un documento que, bueno, le presentamos de nuevo el día viernes a la Inspectoría Nacional de Trabajo para la reapertura de seguir discutiendo la tercera convención única y unitaria. La respuesta es que hay que esperar el anuncio que haga el presidente de la República entre esta semana y el fin de semana, pues se acerca el 1 de mayo. Y por supuesto esperaremos el anuncio y de una vez exigimos la reapertura de la discusión de la tercera convención colectiva única y unitaria, porque tenemos muchas cosas que discutir con los maestros. Tenemos deudas pendientes, tenemos primas que han sido excluidas, tenemos la seguridad social, que es muy importante, que aun cuando el gobierno ha puesto en marcha el seguro funeraria, tenemos que exigirle la situación de cómo se encuentran los CIPAS en todo el país y una HCM que cubra al maestro y a su familia. En eso estamos esperando, estamos en emergencia esperando una reunión que al dar el presidente de la República el aumento salarial, nosotros tendremos, Dios mediante, con la ministra de Educación. Estamos conversando, repito, con la profesora Carmen Teresa Márquez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, primera mujer que preside el órgano sindical de los maestros venezolanos. Cosa curiosa porque todos sabemos que buena parte del gremio magisterial son damas, son mujeres, son maestras precisamente. Así que es una doble alegría tenerla con nosotros. Finalmente, profesora, por favor, utilice la ventana del Gigante Rumbos para enviarle un mensaje a sus colegas en todo el país. Entiendo que en unos estados más que en otros, es decir, frente a unas zonas educativas más que otras, ha habido, digamos,
agravamiento de las situaciones de conflicto. Destáquenos usted dónde se han producido estos roces más intensos que en otras partes y mándele un mensaje a estos colegas. ¿La escuchamos? Sí, efectivamente hay algunos estados donde ha existido más retaliación por parte de la jefatura de zona y de los supervisores. Entre eso tenemos al estado Apure, al estado Barinas. Ha existido bastante enfrentamiento entre maestros, la VC y los directores. Por eso realmente esta comisión que se instala esta semana para verificar todos los casos. Por eso le envío un mensaje a los maestros que se sientan perseguidos, que le hayan suspendido el sueldo, que le hayan hecho realizado un traslado inconsulto, favor ponerse de acuerdo con los dirigentes sindicales de su estado, de manera que nos lo haga llegar y nosotros presentarlo ante el Ministerio de Educación. Hacemos el compromiso con ustedes en seguir en la lucha. Tenemos esa misión de seguir luchando y seguir exigiéndole un salario justo y digno a los trabajadores de la educación y especialmente a nuestros maestros. Profesora, le agradecemos enormemente que haya utilizado esta humilde ventana para dirigirse a los maestros de todo el país y bueno, seguimos a su orden y muy pendientes de todo este proceso de lucha contractual, de lucha salarial. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, un abrazo, Dios me lo bendiga. Amén, amén. Era la profesora Carmen Teresa Márquez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Quiero aclarar algunas cosas por si acaso alguien no lo tiene claro del todo. No se trata de que la Federación Venezolana de Maestros acudiera al Tribunal Supremo de Justicia en búsqueda de legitimidad. No, es exactamente al revés. La Federación Venezolana de Maestros hizo sus elecciones de manera autónoma, de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo a los convenios suscritos por la nación venezolana con la Organización Internacional del Trabajo. Ocurrió que un grupo de personas recurrió al Tribunal Supremo de Justicia chavista, oficialista, para tratar de echar atrás las elecciones del gremio, para tratar de desconocer lo resuelto y lo aprobado por el voto de los maestros. Bueno, no pudieron. ¿Por qué? Porque sacaron sus cuentas en el TCJ y dijeron, tengo al frente no cualquier organización, sino organización que dirige la lucha de todos los maestros en todo el país. Entonces, bueno, terminó imponiéndose el sentido común y la fuerza, sobre todo, de los maestros venezolanos. Paradójicamente, entre el grupo que recurrió a la justicia, entre comillas, chavista, para tratar de echar atrás a la elección de los maestros, estuvo desafortunadamente la profesora Elsa Castillo, cuyo verbo encendido la ha convertido en imagen pues de ciertos grupos del movimiento sindical. Ya vemos pues que no basta con un discurso, no basta con palabras bonitas o con hablar enfáticamente. También es un tema de consecuencia con los actos. Y bueno, otro caso lo tenemos por acá. Comparto con ustedes un titular del diario Tal Cual. Dice así: trabajadores protestaron en Fedecámaras para rechazar posibles montos de aumento salarial. Sí, yo tengo la misma sorpresa que ustedes. ¿Cómo que fueron a protestar a Fedecámaras por los posibles montos? En primer lugar, uno no protesta por posibilidades, por rumores, por hipótesis. Uno protesta por hechos o exigiendo reivindicaciones. En segundo lugar, ¿de cuándo acá fija Fedecámaras los montos del aumento salarial, de los aumentos salariales que decreta el gobierno? ¿Qué es eso? Ah, que tienen conversaciones. Sí, Fedecámaras, como los gremios, como los sindicatos, como todo el mundo, como la Federación Venezolana de Maestros, que tiene una comisión de seguimiento con el Ministerio de Educación, todo el mundo tiene o intenta tener, porque es su deber, cómo incidir en el proceso de toma de decisiones, pero quien define los montos de los incrementos salariales es el gobierno. Tú tienes una posición, tú quieres que el incremento salarial sea de tanto y no de cuánto. Bueno, anda donde tienes que ir, anda ante el gobierno nacional y exígelo. Pero ¿cómo es eso de que vas a protestar ante Fedecámaras?
Leo parte del texto. Dice así: trabajadores del sector público protestaron y llevaron rollos de papel a las afueras de la sede de Fedecámaras este lunes 24 de abril, hoy, para expresar su descontento con los posibles montos que se han manejado para el aumento salarial que se prevé ser anunciado para el 1 de mayo, aunque se desconoce cuál será el monto final. No aceptamos ese salario de hambre y de la calle no vamos a salir, sostuvo Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra UCB. No se sabe a qué salario de hambre se está refiriendo porque, repito, no hay claridad, o están diciendo aquí que no hay claridad de cuáles serían los posibles montos. El coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar, dijo que no fueron a Fedecámaras a conversar con ninguno de sus representantes porque son parte de la propuesta del gobierno. Nuestra lucha es contra el gobierno por un salario, pero los que se metan en medio a favor del gobierno son enemigos de los trabajadores, dijo. Hasta ahora, en primer lugar, los salarios que paga el sector privado son considerablemente más altos que los del sector público. Es decir, los salarios que paga Fedecámaras son muchísimo más altos que los que cancela el gobierno a sus servidores, a sus empleados. Y en segundo lugar, hasta ahora, al menos que nosotros sepamos, buena parte de las más importantes luchas desarrolladas por el movimiento laboral venezolano, y concretamente me refiero las luchas que han permitido revertir la situación que había en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. En la Organización Internacional del Trabajo había un bloque inmenso que apoyaba al gobierno nacional. Bueno, por aquel cuento de que supuestamente el gobierno nacional era un gobierno de los pobres, era un gobierno de los trabajadores y era un gobierno de izquierda y no sé qué cosa. Y fue gracias a un trabajo persistente, permanente, de hormiga, llevado adelante por los representantes de los trabajadores y por los representantes de los empresarios, que esa percepción empezó a variar de manera importante. Eso hay que decirlo. Finalmente, bueno, tuvimos un cambio importante en esa posición de ese importante organismo internacional. Lo que estoy indicando es que hasta ahora, en elementos esenciales, fundamentales, ha funcionado una alianza entre la dirección, entre los movimientos laborales de base y lo que es el movimiento empresarial. Bueno, hay elementos que por radicales quieren reventar esa alianza, lo cual es evidentemente hacerle un favor al gobierno. Cuando son las 8 y 18 minutos de la noche capitalina, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Repica y no lo tiene, no sé. En la voz de 13 y 8 8400. y no lo entiende. No, repica. Informamos cada instante. Búscanos como Voz Eso de es Maracaibo, una fuente confiable de tu patria, tu tierra. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión como prueba de lo que acabo de afirmar, ¿no? De cómo en este momento, y esto es importante decirlo y reiterarlo, hay gente que cree que es muy radical y entonces intentan ahora embestir contra el sector privado nacional. Hay que recordarles que sencillamente lo que están haciendo no es otra cosa que comprar la tesis socialista, comunista, marxista de que la lucha de clases es el motor de la historia. Tesis que se ha probado en todo el planeta que es una tesis equivocada. El motor de la historia es la productividad económica, la productividad de conocimientos, la productividad humana, y la productividad es el resultado, ¿no?,
precisamente de lo contrario, del acuerdo, de la coincidencia entre los factores de la producción, entre el capital y el trabajo, para el avance de todos. Al menos así lo demuestran las sociedades más avanzadas. Prueba de ello, insisto, es que la segunda entrevista que teníamos previsto para el día de hoy era un contacto con Ezio Angelini. Ezio Angelini es, a pesar del nombre, ¿no? Es maracucho, ¿no? Si se llamara, no sé, Nepomuceno Pulgar, no sería más maracucho que con su nombre Ezio Angelini. Él fue presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, que es un órgano histórico, ¿no? Durante muchísimo tiempo la Cámara de Comercio de Maracaibo, creo que fue, no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que fue la primera Cámara de Comercio del país, anterior a la Cámara de Caracas. En todo caso, voy a precisar el dato y lo compartiré con ustedes mañana. Ezio Angelini fue presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo y actualmente es presidente de Fedecámaras Zulia. Tienen un problema muy grave allá en Maracaibo, los empresarios. Ese problema es que no hay acceso a la gasolina. Ustedes han escuchado por allí seguramente con preocupación cómo en Maracaibo, precisamente en un mismo día, se incendiaron 3 vehículos presuntamente por la mala calidad del combustible, por cómo afecta el combustible las pilas de la combustión de los vehículos y generan ese tipo de accidentes. Sin embargo, la queja de los empresarios no tiene que ver con la calidad de la gasolina. Ellos quisieran gasolina aunque fuera piche, que no tienen gasolina y no tienen gasoil. Entonces el tema de la productividad es interferido, interceptado, saboteado por la falta de combustible. ¿Cómo produces sin combustible? Sobre todo cuando estamos hablando de la productividad en los emprendimientos, en las empresas que están ubicadas en el interior del estado Zulia, en el área, por ejemplo, de Machiques de Perijá o en el área del sur del lago. ¿Cómo haces sin gasoil para los tractores? ¿Cómo haces sin combustible para las lanchas? ¿Cómo haces sin gasolina para los vehículos? Es ciertamente complicado este panorama. Y los empresarios del Zulia tienen, además del tema del combustible, un problema adicional. Hay unos grupos, hay que decirlo con toda claridad, ustedes saben que nosotros aquí hemos sido siempre extremadamente solidarios con la lucha de las etnias indígenas, con los trabajadores, con los integrantes de los diversos pueblos indígenas en nuestro país, y más de una vez nos hemos hecho eco, hemos sido caja de resonancia para las luchas, sobre todo de la etnia pemona en Bolívar, o de los tantos pueblos indígenas que en el sur de Apure son agredidos en sus territorios ancestrales por guerrilleros extranjeros. Más de una vez lo hemos hecho acá, pero hoy tenemos que decir algo distinto. Hoy, desafortunadamente, tenemos que hacernos eco de los ciudadanos zulianos y fundamentalmente de los empresarios zulianos que están diciendo que los reiterados cortes de circulación en las vías del estado Zulia por parte de grupos violentos, supuestamente representantes de la etnia Yucpa y de otros grupos, guajiros también, guayú, supuestamente estarían impidiendo, haciendo más difícil aún, más complicado aún la movilidad de los trabajadores y de los empresarios, de la gente que quiere construir riqueza y calidad de vida en el interior del estado Zulia. El tema ya no se trata de una alcabala, ya no se trata de un grupo
como decimos en Caracas popularmente, martillando a la orilla de la carretera, o sea, pidiendo dinero a la orilla de la carretera. Se trata de grupos violentos que interrumpen el tránsito y no permiten la libre circulación, sino se les da dinero so pena de ser agredidos, de que los carros sean golpeados, de que las personas sean golpeadas. Una cosa muy, muy grave, pues, muy dura. Todo eso lo denunció hoy el amigo Ezio Angelini, presidente de Fedecámaras Zulia. Y bueno, ese era el intento que hicimos de contacto. Lamentablemente las comunicaciones para el interior siguen siendo extremadamente azarosas, extremadamente complicadas. Nuestra palabra de solidaridad con los empresarios y los trabajadores zulianos, y nuestra exhortación a las autoridades nacionales y regionales que tengan a bien poder incidir en esta situación ciertamente complicada, ciertamente complicada. Quiero finalmente, antes de irnos al corte, felicitar públicamente a Gustavo Duque, el alcalde del municipio de Chacao. Hubo una situación compleja. Un artista popular, un joven venezolano que es un virtuoso del saxofón, y debido a la situación que está viviendo nuestro país, él se gana la vida literalmente tocando en las calles de Chacao su saxofón y recibiendo donaciones del público. Tuvo la mala suerte de encontrarse con un funcionario de civil de Polichacao que no solamente lo maltrató, sino que además dañó su instrumento, golpeó el saxofón. Hubo una rápida intervención del alcalde Duque, hubo una rápida intervención de los demás funcionarios en este tema. Le pidieron disculpas al joven venezolano agredido en esta situación. Ya está siendo reparado, de acuerdo a lo que dice el mismo joven, su instrumento, y tuvo la gentileza de declarar públicamente que en efecto, incluso en la misma comisión que lo abordó inicialmente, la misma comisión policial que lo abordó inicialmente, los demás funcionarios se portaron en forma decente y que solo uno había tenido la conducta indecorosa. La información oficial de la alcaldía de Chacao es que ese funcionario que agredió está sometido a un proceso disciplinario y que se produjeron todos estos gestos de dar disculpas al agredido, al ciudadano agredido, y de proceder a cancelar la reparación de su instrumento musical, que es al mismo tiempo su instrumento de trabajo. Mi felicitación al joven artista, a quien conozco, con quien he hablado, y de quien sé pues su carácter de persona decente y trabajadora, y mi felicitación a la gente de la alcaldía de Chacao, porque esto no es frecuente. Es frecuente que pasen, desgraciadamente en nuestro país el abuso es frecuente. Lo que no es frecuente es que haya un órgano público que rápidamente detecte el abuso, reconozca el abuso, presente disculpas y además tome las medidas para reparar el daño causado. Eso no es frecuente, por eso públicamente lo reconozco y lo felicito. Cuando son las 8:30 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal de Gigante Rumbos y al retorno vamos a estar hablando de política. Varios hechos se han producido que merecen, que necesitan, que requieren una reflexión pública, un análisis de lo que está ocurriendo en profundidad. El primero, el señor Juan Guaidó
hoy anuncia un comunicado público que salió caminando hacia Colombia. Él dice en su comunicado, como tantos otros venezolanos, salí caminando hacia Colombia porque supuestamente va a participar en la conferencia internacional sobre Venezuela convocada en Colombia por el presidente Gustavo Petro. Vamos a analizar acá los distintos matices de esa situación. Y también hay otra situación muy delicada. El Consejo Nacional Electoral le indicó a la Comisión Nacional de Primarias la inviabilidad de suministrar apoyo técnico al proceso de primarias si no se incluye dentro de ese apoyo técnico el uso de las máquinas captahuellas. Dicen los técnicos del Consejo Nacional Electoral, o al menos esos técnicos, que las máquinas de votación y la unidad de captahuellas es una sola realidad tecnológica y que no puedes dar una cosa sin que lleve aparejada la otra. Ese es el planteamiento del CNE. La respuesta, ¿no?, de algunos factores opositores ha sido disímil, ha sido diferente. Por un lado, hay voceros como Vicente Díaz, que dice que, Vicente Díaz, ustedes lo conocen, fue precisamente rector del Consejo Nacional Electoral, ha dicho que no hay, ¿cómo decirlo? Bueno, déjame decirlo repitiendo la frase textual de Vicente Díaz. Dice, las captahuellas no lesionan el secreto de la identidad del elector. La captahuella puede ser, el acceso a la información de la captahuella puede ser bloqueado, puede ser codificado, puede ser encriptado, fue la expresión que utilizó cuando lo entrevistamos el señor Vicente Díaz, el sociólogo Vicente Díaz. Así que, dice él, no debe ser la captahuella, el uso de la captahuella, el pretexto para no utilizar la plataforma tecnológica del CNE. Hay otros factores, como la señora Machado, señora María Machado, María Corina Machado, que dice que no, que utilizar la captahuella es ponerse de rodillas frente al régimen. Posición también respetable. Al retorno de la pausa vamos a analizar una y otra posición que implica una cosa, que implica la otra. Repito, cuando son las 8:32, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Ah, mira, me está respondiendo Angelini, que aquí estoy. Me mandó un WhatsApp que lo estábamos llamando de acá. Sí, bueno, dile que lo llamaremos mañana. Okay. Esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu posada mansión Georgette. Atención, mucha atención. Enfoque cámara Gilles Bolívar en la Roosevelt, frente al elevador que enciende Uf. mediante 2, frente al Rango Lee. Cayola. Locos, porque ahora tenemos también Cayó esto. 100% de descuento en todo. Llámame ya, 63. Fernando Peñalver, ¿cómo estás, hermano? Hoy estás por Facebook. Fernando, periodista, colega que está en Chile. Un gran abrazo. Saludamos también a M. Maurera, a Tere Lepedia, a Denis García, a G. Polaco, a Efren Pix, a Eduardo Soto, a Lourdes Linero, a Rolando Rafael, a estilista Tere, a Josefina Cabarga, entre varios otros que están reportando sintonía vía la red social Twitter y en la red social Instagram. Bueno, imagínate, está María Lourdes, está Olivardo, está Ingrid Ruiz,
se siente. a Sharin Llega Jiménez, a todas partes. Marisa Sevilla, Una programación Julio César Sánchez, Es Rubencho, Manuel Campos, gigante. muchos otros, Son las Geraldo 8 Montilla, y 34 reportando minutos. sintonía vía Instagram. Saludos. el comunicador popular, Chuo Torrealba. En La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Bueno, el primero de los temas que anunciamos es el tema de la ida del señor Juan Guaidó de nuestro país. Señor Juan Guaidó anuncia a través de un comunicado que se había ido a pie a Colombia a través de las trochas y que va a Colombia para participar en la conferencia internacional sobre Venezuela convocado por el señor Gustavo Petro. Al final del día, ¿no? Eso pasó ese comunicado se conoció a primera hora de la mañana. Al final del día conocemos una declaración del canciller Leiva, el canciller colombiano, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, diciendo no solo que es incierto, no solo que es mentira de Guaidó que va a participar en la conferencia, dice no ha sido invitado, no va a participar, no va a estar acá en esta conferencia, no le corresponde. No solo eso, sino también dice el canciller Leiva que como la entrada de Guaidó al país fue inapropiada, se expone a que incluso sea aprehendido y eventualmente deportado. Grave todo esto, ¿no? Pero más grave todavía si nosotros, los venezolanos, en primer lugar empezamos a exigir respeto por nosotros mismos. Ojo, yo no tengo ninguna objeción a que el señor Guaidó haya decidido, si cree que está en peligro su libertad y su vida, haya decidido poner tierra de por medio. El miedo es libre y cada quien es autónomo para hacer lo que considere que debe hacer para preservar su seguridad y su vida. Yo en eso no tengo objeción. Lo que sí me parece insólito es que se le siga mintiendo a los venezolanos. ¿Ves? Que nos venga a decir a estas alturas que supuestamente el político más perseguido de Venezuela, ¿no? El más vigilado de Venezuela, ¿no? La persona que se la pasaba quejándose de que estaba siendo monitoreado, perseguido, vigilado, hostigado por los cuerpos de seguridad del Estado. Ah, bueno, chicos, resulta que el tipo atravesó medio país y se fue caminando para Colombia. Si eso pasó, si eso fue así, no fue sin acuerdo con el gobierno, hay que decirlo claro. Y cualquiera pudiera escandalizarse, decir, qué horror decir que hay un acuerdo entre el gobierno y Guaidó. Bueno, quiero recordarles lo siguiente, hace más o menos 2 meses y tanto, hubo una extraña manifestación instantánea. Digo instantánea porque no fue convocada públicamente, ¿no? No fue una marcha de la que se supiera y la gente estuviera informada y acudiera a la marcha. No, fue una manifestación instantánea, como que si la hubieran sacado de una caja de jabón, que se produjo desde el Colegio de Ingenieros en Caracas hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Venezuela, es decir, en pleno corazón urbano de Caracas. ¿Ok? Esa marcha estuvo liderada por Juan Guaidó. Chico, y no apareció ni un policía, no apareció ni un guardia nacional, pero es que no apareció ni un boy scout, no apareció ni un chichero, hermano, ni un fiscal de tránsito, ¿no? En esa marcha en pleno corazón de Caracas, ante la sede del Consejo Nacional Electoral. Eso tampoco hubiera sido posible
que sin respaldo y conocimiento por parte del gobierno. Vamos a ser claros. Entonces, lo primero que hay que decir es eso, pues. Echen el cuento como es, ¿no? Echen el cuento como es, porque, repito, nadie va a objetarlos ni lo va a señalar con un dedo si el señor le dice, mira, vale, las razones por las cuales el gobierno no se atrevía a ponerme preso era por el respaldo internacional, y ya ese respaldo internacional no existe, así que mi seguridad, mi libertad y mi vida eventualmente corren peligro. Si el tipo lo dice, bueno, ¿quién va a decirle que fue inadecuado? Pero que te vengan a decir, no, porque es que yo salí heroicamente a pie, y además voy a la conferencia internacional. O sea, eso es seguirle mintiendo al país. Así como cuando decían el mantra, que le mentían a Venezuela, así como cuando hablaban de que todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también. Así como cuando convocaron a tantas cosas sin sentido, donde murieron tantos jóvenes venezolanos. Murieron, por supuesto, a manos o de los cuerpos de seguridad del Estado o de los grupos irregulares mal llamados colectivos, claro. Pero ¿quién los puso allí, al alcance de esa violencia inaudita? Estos mentirosos. Entonces, repito, para reflexionar, un segundo elemento de reflexión, el tema de la conferencia internacional de Colombia. Yo creo que es importante. Todo el mundo conoce mis distancias y mis diferencias con todo lo que han hecho los distintos grupos de la oposición venezolana, los distintos protagonistas de la división, de la fractura del campo democrático venezolano. Todo el mundo sabe mis diferencias con lo que han hecho, mejor dicho, con lo que han deshecho. Aquí había un sólido movimiento opositor que logró victorias muy importantes, y del 2016 para acá un conjunto de señores se han dedicado a fracturar eso hasta transformar la oposición venezolana en esta cosa patética que es ahorita. Todo el mundo conoce mis diferencias con lo que han hecho las direcciones político-partidistas, o buena parte de las direcciones político-partidistas en este país, las direcciones político-partidistas opositoras. Pero yo debo decir con absoluta franqueza que yo sí estoy de acuerdo con que los grupos de la llamada plataforma unitaria hayan ido a conversar con el gobierno del presidente Petro y hayan visto con buenos ojos la conferencia internacional que se planteó, que está a punto de iniciar su desarrollo en Bogotá sobre el tema de Venezuela, y estaré de acuerdo. Hoy se supo en la tarde que parece que el otro grupo de la oposición, o uno de los otros grupos de la oposición, la llamada Alianza Democrática, también va a ir a Colombia. Me parece genial. ¿Saben por qué me parece bueno? Me parece bueno porque es que la situación en el hemisferio y en la región cambió. ¿Ve? Antes la oposición venezolana tenía en América Latina un sólido respaldo, habían 4 o 5 gobiernos, 6 gobiernos muy importantes, ¿no? La OEA estaba respaldando la lucha de la oposición venezolana. Esos 6, 5 gobiernos eran el llamado Grupo de Lima. Bueno, resulta que todo eso cambió, todo eso varió, y hoy las 5 economías más importantes de América Latina tienen gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda. Esa es la realidad. Entonces tú vas a ganar el poder en Venezuela y vas a estar peleado con Petro en Colombia y con Lula en Brasil. Es decir, rodeado, pues. Cuéntame. Si es verdad que están luchando por el poder, tienen que ubicarse en las nuevas realidades del continente y del mundo. ¿Eh? Y hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo ya. ¿Sabes por qué? Porque el 2024 no solo va a llegar a Venezuela, el 2024 también va a llegar a Estados Unidos, y es bastante probable que ese país, que está en una convulsión política lamentable desde hace muchísimo tiempo, llegue el 2024 y se produzca la tormenta política que todo el mundo teme se produzca en el 2024, eventualmente gane Trump o gane alguien peor,
porque la posibilidad de que el candidato republicano no sea Trump, sino sea el señor DeSantis, no mejora nada la ecuación, ¿no? Y nuevamente, por cierto, Venezuela se transforme en un tema para el oportunismo y para la demagogia política norteamericana interna. Entonces empiezan a competir por quién es más duro sobre el tema venezolano. Y ya sabemos lo que ocurre con eso, pues. Ya sabemos que eso no afecta para nada al régimen, y si lo afecta para algo es para beneficiarlo, por cierto, pero a quien perjudica, a quien deteriora, es precisamente el venezolano a pie. Nosotros lo sabemos. Es más, nosotros lo sufrimos. ¿Ves? Entonces, cualquier intento, como ese intento que se está desarrollando en Colombia, para reactivar el diálogo político, para buscar soluciones políticas, pacíficas, democráticas, electorales a la crisis venezolana, hay que felicitarlo. No salir y utilizar la conferencia de Bogotá como un pretexto para la solución de un problema particular como es la salida del país, para no llamar la huida del señor Guaidó. Un tercer tema, muy probablemente el señor Guaidó salga ya en la tarde de hoy se dijo que iba a tomar, que estaba tomando vuelo para Estados Unidos. Seguramente no se dedicará a lo que hacen los venezolanos en Estados Unidos, ¿no? Que es trabajar como unas fieras, ¿no? Lo primero que hace un venezolano cuando llega a Estados Unidos es descubrir que en Estados Unidos hay que trabajar de lunes a lunes. De lunes a lunes para sobrevivir, ¿no? Y trabajar como en 3 trabajos, ¿no? Tener un trabajo principal, un trabajo secundario y además hacer Uber. Eso es lo primero que descubre un venezolano cuando llega a Estados Unidos. ¿Que tienes acceso al dinero? Sí, ¿no? Que puedes ganar en un día muchísimo más de lo que aquí se gana en un mes. Sí. Pero tienes que estar montado en la bicicleta todo el tiempo. Todo, en la bicicleta, estoy diciendo en el esfuerzo productivo, todo el tiempo. ¿Ves? Porque desde pagar la gasolina hasta pagar el alquiler, todo implica un esfuerzo complicado. Yo dificulto pues que este señor vaya a hacer eso que hacen los demás venezolanos. Probablemente se transforme en un activista más de el diseño político que desde el exterior está manejando desde hace tanto tiempo Leopoldo López. Ojalá que eso no siga afectando para mal a quienes acá en Venezuela no solamente subsisten, sino resisten al gobierno de Nicolás Maduro y a sus políticas equivocadas. Cuando son las 8:46, vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar hablando sobre el tema de las primarias y la disyuntiva, primarias con o sin el CNE, primarias con o a la medida del radicalismo. Ya volvemos. Publicidad y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdemerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró Rodríguez Bordamérica. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El tema es el siguiente. Se reúne la Comisión Nacional de Primarias con el equipo técnico del Consejo Nacional Electoral y le hacen la solicitud de apoyo técnico, es decir, del uso de la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral para realizar las primarias opositoras.
y junto con el uso de esa plataforma tecnológica, el uso también de los colegios, de los espacios para el emplazamiento de los centros de votación. La respuesta del CNE, del equipo técnico del CNE, porque esto no ha sido discutido en el directorio, es que el uso de esa plataforma tecnológica implica también el uso de las llamadas máquinas captahuellas, porque eso es precisamente lo que permite determinar un hecho clave, un elemento clave de la calidad del proceso electoral, que es que cada voto sea un elector. Es decir, que no proceda el que haya alguien que se pegue la maquinita y empiece a darle tiqui, 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 y una misma persona entonces te meta 100 votos porque el otro no tiene testigo. La máquina captahuella es precisamente el artefacto que impide ese tipo de trampa. ¿Qué ocurre con el tema de las captahuellas? Bueno, que el gobierno, desde hace muchísimo tiempo, a propósito del tema de la lista Tascón, ¿no? Creó una preocupación sólida, no solamente un fantasma, no, una preocupación sólida sobre el tema de la necesidad de preservar la identidad de los electores cuando se trata de elecciones internas de la oposición. Porque si van todos los opositores a votar y tú le das al gobierno esa data, entonces es muy fácil que esas personas sean identificadas, ubicadas, perseguidas y hostigadas. Entonces hay ese cuide con el tema de las máquinas captahuellas, repito, justificado. Pero, y este pero es demasiado importante, resulta que técnicamente hablando no es cierto que el uso de las captahuellas implique automáticamente colocar en peligro la identidad del elector. ¿Por qué? Porque la información de la captahuella puede ser encriptada, incluso puede ser borrada. Y todo eso lo puede determinar y lo puede hacer la persona que solicita o la instancia que solicita el apoyo técnico. ¿Entiendes? Entonces, repito, no es verdad que utilizar la plataforma tecnológica del CNE, incluyendo la máquina captahuella, ponga en peligro la identidad del elector. Eso no es cierto de manera absoluta. Eso se puede evitar. Lo que sí es cierto, y aquí voy a un punto demasiado importante, es que si las elecciones primarias de ese factor de oposición son con la plataforma tecnológica del CNE, ¿no? Y si se acuerda con el CNE, entonces son tantos centros de votación, son tantas máquinas en tantas escuelas de todo el país, esa elección primaria podrá llegar, no solamente a Chacao, Baruta, El Hatillo, algunos sitios de Libertador, algunos lugares pues de las principales ciudades, de las capitales de estado y de las capitales de algunos municipios importantes, ¿no? Que es donde llega el músculo organizativo de la oposición, de los partidos de oposición. No, si se utiliza la plataforma tecnológica del CNE y las votaciones se hacen en las escuelas y en los colegios, bueno, vale, esa elección va a llegar a todas partes, va a llegar a todo el país, esa elección va a llegar a la Venezuela profunda, esa elección va a llegar a la pobreza urbana y a la pobreza rural. Y entonces es posible que el candidato que salga de esas primarias sea en efecto electo por una muestra importante de lo que son los venezolanos de los distintos sectores sociales y de las distintas regiones del país. Si no es así, si la elección se hace en cajitas de zapatos con papelitos, ¿no? Y se hace exclusivamente donde la oposición puede organizarlo, es decir, en las principales ciudades, en las capitales de estado, en las capitales de los municipios más importantes. Y por cierto, cuando digo en las capitales de estado, no me refiero a toda la capital, sino en aquellas zonas de la capital donde la oposición es fuerte. Por ejemplo, en Caracas. Tú podrás hacer una elección así, no sé, en La Lagunita, en el centro comercial tal, ¿no? En el instituto tal, ¿no? Pero difícilmente podrás montar una mesa de votación en el barrio El 70.
Difícilmente podrás montar una mesa de votación en el barrio El Carmen de Antímano. Difícilmente podrás montar una mesa de votación en la subida de Propatria hacia el Junquito, ¿no? En los Picapiedra. Difícilmente, muy difícilmente. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza orgánica para montar eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría si haces la primaria así? Con papelitos y con cajitas de cartón. Bueno, vale, que esa sería una primaria restringida, constreñida, ¿no? A los espacios sociales donde la oposición tiene su zona de confort. ¿Qué son los espacios sociales que el radicalismo cree, ¿no? Que son su pateadero? Entonces, que se tenga muy claro, aquí el tema no es, ¿no?, o primarias entregadas al gobierno, porque se hacen con el CNE, o primarias de los ciudadanos. No, es exactamente al revés. Aquí el tema es o primarias con la posibilidad de que los ciudadanos participen, ciertamente, gracias a contar con esa plataforma tecnológica que no es del PSUV, no es del gobierno, es del Estado y de la nación venezolana, ¿eh? O unas primarias hechas a la medida del radicalismo, ¿eh? Diseñadas a la medida del radicalismo. Y usted me dirá, pero ¿y por qué el gobierno va a querer eso? Mira, yo no sé por qué, o mejor dicho, me imagino por qué. Fíjense ustedes que cuando el CNE, ese equipo técnico del CNE dijo, no podemos entregar, no podemos dar el apoyo tecnológico sin la captahuella, de inmediato la reacción, por ejemplo, de los representantes de María Corina Machado fue de agrado, fue de complacencia. Acá mismo, en esta emisora, un alto representante del comando de la señora Machado expresó al día siguiente su complacencia extrema por la respuesta que les dio el Consejo Nacional Electoral. No es la primera vez que el gobierno y el radicalismo coinciden, solo que ahora las coincidencias ya no son implícitas, son explícitas. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno necesita que el candidato de la oposición tenga tanto rechazo en la base chavista, tanto rechazo, que le devuelva a Maduro el chavismo descontento. Ellos necesitan eso, ¿ves? Y creen que promoviendo el que haya una primaria a la medida del radicalismo, lo podrán lograr. Ese es el fondo del tema y es muy importante que tengamos nosotros, los ciudadanos, todos los elementos de esta situación para no ser manipulados con la misma verborrea radical que llevó a la oposición en el año 2016 a perder la victoria que obtuvimos en el 2015, a la misma verborrea radical que nos llevó en el año 17 a los errores que le costaron la vida a 160 muchachos, a la misma verborrea radical que en el año 2018 le regaló 6 años más en el poder a Nicolás Maduro con la abstención, a la misma verborrea radical que nos llevó en el año 2019 a creer en la coba del gobierno interino, que después vimos cómo terminó en un pozo de corrupción y deterioro. Esa verborrea radical vuelve a la carga de nuevo. Los demócratas venezolanos, los ciudadanos venezolanos, tenemos que rechazar de manera consistente al gobierno, al proyecto autoritario, a este proyecto de destrucción nacional que es el oficialismo, y tenemos que rechazar a quienes con su verborrea radical han saboteado una y otra vez el avance del campo democrático. Cuando son las 8:59 minutos, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza
La fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Publicidad y volvemos. Conéctate con la voz de